más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros con la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Amén. Vamos a tener un canto más, hermanos. Mi fe espera en ti, canto número 17. Después le damos el lugar a nuestro hermano Domingo. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A ruda diré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré.
está muy abajo el volumen. ¿Se oye para allá? Ok. Ya que yo estoy un poquito solo todavía. Un poquito, bastante. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Es un placer poder estar acá enfrente para poder predicar la palabra de Dios, y es un placer verlos que asistieron esta tarde para escuchar la palabra de Dios. Ya hemos estudiado Romanos capítulo 1, versículo 1, donde hablamos del siervo de Cristo. Pero siempre los estudios se llevan a 2 o 3 secciones para poderlo concluir. En esta vez ya hemos completado el capítulo, o sea, el paso número 1, que era siervos de Cristo por la obediencia. Hablamos acerca de la obediencia. Hablamos también de las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y eso fue lo último que hablamos. Y concluimos el segundo paso con un versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Con eso concluimos, con ese versículo concluimos el paso número 2, o el punto número 2. Y ahora vamos a estudiar el paso, o sea, el punto número 3. Con Cristo para su obra. Me gustó el tema, el nombre del tema, hermano, porque por más que le buscamos a el salón, por más que buscamos algún otro requisito, algún otro mandamiento que Dios nos haya dado, pero todo aquel que ha sido escogido por Dios ha sido escogido para su obra. Es un propósito de llevar su obra desde que empezó, desde el principio de la creación, pues hasta el presente. Así que todos los que son escogidos, aquellos que aceptan la voluntad de Dios, se consideran escogidos, pero nada más para la obra de Dios. Hay una obra que se llama salvación, la cual lo identificamos cuando hablamos del Evangelio de Cristo. Y todos sabemos cuál es el Evangelio. Y eso también nos da a entender que el propósito de los escogidos es para predicar. Le busco y no entiendo otra cosa que la Biblia nos inculque para aquellos que aceptamos el camino del Señor. Simplemente predicar, hablar, predicar. Y ahorita vamos a ir más adelante. Pero empecemos con lo básico. Empecemos en Lucas capítulo 6 y versículos 12 y 13. Y si alguien le puede dar lectura, ahí Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 6 y versículos 12 y 13, donde nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar, Cristo o Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, de los cuales también llamó apóstoles. ¿Okay? Apóstoles. Pero primero fueron, ¿qué? Dice que eran discípulos. Y un discípulo se presenta o se representa como aquel que está aprendiendo y dejándose llevar por el maestro. Ese es un discípulo. Cristo escogió a los 12 discípulos que Él sabía que le iban a ser necesario para completar su obra. Y ya nos está aclarando de estos versículos. Bueno, aquí está hablando de 12, los primeros 12.
En Hechos capítulo 9, versículo 15, nos habla de otro apóstol más. Y el Señor le dijo a Nicodemo, Ananías, perdón. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, que era Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pongamos atención a la palabra escogido. Y acá, vamos a leer en Lucas, dice, llamó a sus discípulos, escogió, otra vez la palabra escoger, ¿ok? Y cuando hablamos que está escogido por Dios mismo, hermanos, pues sabemos que es un privilegio. Y Él sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Así que después llamó a 12 de ellos apóstoles, y luego llamó a Pablo también apóstol. Que apóstol quiere decir apóstoles, que quiere decir elegidos por Jesús para predicar e impartir la imposición de manos, para darle, el don del Espíritu Santo a aquellos que iban a predicar la palabra de Dios también. En Hechos capítulo 8 y versículo 14 al 17, si alguien tiene ahí la cita, que le pueda dar lectura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, Está ahí, hermanos, perdón. Está ahí. Entonces recibían el Espíritu Santo. Bueno, ya hemos hecho algunos estudios para qué se impartía el Espíritu Santo a aquellos al que le imponían las manos, los apóstoles. Mi pregunta es esa, de ahí quiero agarrarme yo para el estudio, para saber hasta dónde está lo que ustedes han aprendido bíblicamente. ¿Para qué le imponían las manos? Para que recibieran el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la razón? Que es lo que hemos estado hablando desde que empezamos. Predicar. Sí, hermano. Pero el propósito mayor es predicar. Tuvieran acceso a predicar. ¿Por qué? Les imponían las manos para que recibieran el don del Espíritu Santo, hermano. Porque no existía todavía el Nuevo Testamento. Todavía no existía, todavía no había cartas del Nuevo Testamento, había escritos del Antiguo Testamento, pero no había las escrituras que tenemos después que surge la Iglesia de Cristo. Así que el Espíritu Santo les daba la habilidad de poder predicar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo no nos lo dan por la imposición de manos, pero nos dan cómo nos instruye el Espíritu Santo. Pregunta. Por medio de su palabra. Pero ¿en dónde se encuentra? En las Escrituras. Ahí se encuentra, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Ok? Son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora no nos imponen las manos, pero sí nos dan una escritura para que la leamos. Y ahora depende de nosotros, que nosotros nos preparemos para poder servirle al Señor en su obra, predicando la palabra. ¿Ok? Pero miren, vamos a sacar adelante algo que está sucediendo en el presente. Regresemos a Hechos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. En el capítulo 1, y vamos a empezar a leer
Alguien que pueda leer 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que desde nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Okay? Dice el 23, y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Y fíjese la elección. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has vuelto, podemos decir otra vez, escogidos. La obra de Dios se lleva a cabo por los escogidos, hermanos, por los que Dios escoge a través de su palabra. Aquí que dieron las características para ser un apóstol. Vemos y oímos todavía que se dice el apóstol fulano. Lo vemos ahorita en la realidad. Ya no hay apóstoles. Esos apóstoles que eligió el Señor Jesús ya no existen. Porque ¿cuáles son los requisitos? El versículo 22 nos dice. Dígame usted, ¿cuáles son los requisitos para el apostolado? Exacto. Comenzando desde el bautismo de Juan, fíjense, si Jesús empezó su ministerio a los 30 años, ¿ok? Entonces estamos hablando del año 30 para el 2022, han pasado muchos años. Entonces, si usted quiere ser apóstol, tiene que ser escogido por Dios, pero tiene que estar desde el bautizo de Juan el Bautista, que bautizaba, ok, y luego hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros. Pero ¿quién es que arriba a recibir? El Señor Jesús. Desde que Jesús ascendió al cielo, desde Juan el Bautista hasta que Jesús ascendió al cielo, de ahí entra la calificación para ser apóstol. Entonces, ¿cómo puede decir el hombre que hay apóstoles en las denominaciones? Pues que el apóstol fulano, el señor apóstol, ya no hay apóstol. La Biblia misma nos dice que ya no hay. Hay escogidos, pero no se pueden nombrar apóstoles. Aunque el significado es eso, porque para eso los escogió el Señor. Escogidos para predicar su palabra. Entonces no hay tal cosa de que todavía haya apóstoles en el día de hoy. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra y nos instruye, ¿ok?, a través de la Escritura, pero asimismo instruyó a los apóstoles y instruyó a los profetas para que se predicaran y para que escribieran la palabra de Dios, con la cual ahora nos persuaden a nosotros para que nosotros seamos grandes siervos escogidos de Dios para volver a hacer lo mismo, predicar la palabra. Para eso es. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, nos habla de estas cosas. ¿Qué nos dice ahí? Efesios 2, 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. ¿Se fijan, hermanos? Lo que los apóstoles y los profetas hicieron a través del tiempo, ¿okay?, a través del tiempo, para que usted y yo tuviéramos la palabra del Señor.
nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no confundamos esto, hermano. No nos está salvando los apóstoles, ni nos dan la salvación los profetas. Nos anuncian la salvación que viene por medio de Cristo, pero nuestra doctrina, la cual tenemos que predicar, es la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Que es Cristo Jesús. So que en el versículo 10, en Mateo capítulo 17 y versículo 5, también nos da un mandamiento del Padre. 17:5. 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién lo dice? Oíd. Dios mismo. So, la escritura en Efesios 2, 20, 22 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Padre nos dice: a él oír. ¿Por qué a San Martín de Porres? ¿Por qué a otros santos? ¿Por qué a las imágenes? ¿Por qué a las estatuas? ¿Por qué? Ignorancia. Porque no se lee la escritura. Si tuviéramos todos esos y fueran aprobados por Dios, claro, cada quien tuviera lo que más nos causara fuera más placentero para nosotros. Pero la Biblia nos dice que primero hay que oír a Cristo Jesús. No nos dice de alguien más. La escritura nos dice también que Él es la piedra principal, lo que nos da a entender en segundo sentido que no son los apóstoles, que no son los profetas, que es Cristo Jesús el principal de la escritura, el principal de la doctrina. Y luego dice el Padre: a Él oír. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, a Él oír. Y ahí está hablando de una revelación. Ahí estaba, ¿quién estaba con él en ese entonces? Ahí, en la transfiguración. Pedro y Juan. Sí, pero ¿quién más estaba? Elías y Moisés. Fueron profetas, mucho antes que Jesús. Y aunque haya dicho, bueno, pues eran estos, tenemos que hacer caso a ellos porque ellos fueron muchos años antes, pero el Padre dice: a mi Hijo hoy. Okay. Vamos a aprender a predicar a través de Jesús. Díganme, apenas yo metí primero, hermano. Es que, hermano, hay mucha ignorancia. ¿Oh, sí? Sí. Por eso ya Hechos 17:30 dice que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar a la tiempo. Pero la ignorancia es lo que... Exacto. Hermano Epi, puedo pedir que parece que prendieron los calentadores. Se puede poner en una temperatura más abajo. Ven que nomás es el del norte y el del sur y el del norte que prendieron, sí. Ya lo siento. Bueno, entonces ahí están los ejemplos. Ahí están los ejemplos. Hay mucha ignorancia y se mira la ignorancia. Y luego vamos a poner ejemplos. ¿Por qué? La gente, mucho cristiano, y la gente que es inconversa, todavía duda de Dios, porque no se ha acercado ni lo ha aceptado en su vida. Duda de Dios. Porque si Dios me quita mis placeres como ser humano, entonces Dios no está conmigo. Pero los placeres del mundo y los placeres que Dios no me da son los que a mí me perjudican, son los que me meten en problemas, porque no sé escoger espiritualmente las cosas que son buenas para mí. Y cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras vidas y hacemos caso de sus mandamientos y hacemos caso de su doctrina,
Si buscamos novio, lo vamos a escoger lo mejor. Si buscamos novia, lo vamos a escoger lo mejor. Si buscamos con quién casarnos, lo vamos a escoger lo mejor. Que todos hablemos un solo lenguaje, como dice 1 Corintios capítulo 1:10. Todos en una sola mente y en un solo parecer. Cuando hay un yugo desigual, pues es muy duro cuando dos animales van estirando una carreta y que uno no estire más que el otro. Y es exactamente, cuando no hablas cristiano, entonces vas a tener que hablar mundano, y mi lenguaje es cristiano. ¿Cómo podremos compartirlo si no conocemos a Dios? Hay mucha debilidad, hay mucha duda todavía, porque Satanás nos sigue poniendo las dudas en el corazón. ¿Y los cristianos qué? También. Los cristianos empezamos a recordar lo que hacíamos. También cuando salimos de los placeres y luego dice, no, que la vida de cristiano pues es aburrida para el que quiere ser aburrido. La vida de cristiano es muy divertida porque yo lo miro aquí todos los días, todos los domingos que nos juntamos, cómo nos gozamos unos con otros, convivimos y me gozo afuera también. Ya no nos metemos en problemas, ya dejamos que las cosas corran, que el mundo corra por su lado y nosotros ponemos más atención al caminar nosotros en este mundo. Pero dudamos de Dios, dudamos. Y muchos cristianos ya tienen tiempo adentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y todavía empiezan a dudar. ¿Y tenemos ejemplos? Sí tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 20, y esto todo lo dice, inclusive existe todavía este refrán de que ver para creer. Pero vamos a dejar que la Escritura nos guíe a través de esto. En el versículo 20 del Evangelio según Juan, vamos a leer pauseado, del 24 y el 25. Pero Tomás, uno de los 12, ¿qué era Tomás? Uno de los apóstoles que anduvo con Cristo, que vio las maravillas de Jesús, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si vemos el contexto, en los otros versículos anteriores dice que ya había venido Jesús, ya se había encontrado con algunos apóstoles, pero Tomás no se encontraba. Dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, él, Tomás, les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. Y eso es lo que esperamos mucho. Eso es lo que esperamos muchos. Queremos ver que venga el Señor, que hable conmigo, que me dé la mano, me salude, para poder creer en Él. Pero tenemos pruebas de aquellos que creyeron y no vieron. Tenemos muchas pruebas. Dice el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ya estoy a gusto, ya vi. Jesús le dice en el 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Acaso Moisés vio a Cristo? Moisés sabía que venía la salvación. Él sabía, se comunicaba con Dios. Todos los profetas se hablaban con Dios y sabían que la salvación venía. Pero ellos se mantuvieron fieles, sin haber visto todavía la salvación. Pero siempre se mantuvieron fieles. ¿Ok? Miren lo que nos dice Santiago, aquellos de doble ánimo.
Santiago capítulo 1, versículos del 5 a 8. ¿Qué nos dice? Si alguien lo tiene, ahí luego lo... Santiago capítulo 1, del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Aunque no fuera uno cristiano, ¿no se han fijado? Que a veces el hombre, y que ahora sí lo hago, y que ahora no lo hago, y que ahora sí voy, y que ahora no voy, y vive él, porque no sabe la realidad, no hay quien lo guíe. Al cristiano lo guía Dios. Al cristiano lo guía Dios. Primero ponemos a Dios, y luego ponemos las cosas que queremos hacer. Y así como los apóstoles oraron para que escogiera el que iba a reemplazar a Judas Iscariote, a Matías, así oraron para que él lo escogiera, y así tenemos que orar nosotros también para que Dios nos dé la respuesta de nuestros pensamientos, y nos la va a dar. Y quizás va a decir que se viene y se presenta ante ti. No es así, en alguna manera todo cae en su lugar, pero tenemos que ser tenemos que tener la sabiduría. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero si no pide sabiduría, si Dios quiere, no, pues al que no quiera. No se puede eso. No se puede. Le estamos faltando a la fe de Dios. Ahí mismo, ahí en Hebreos, capítulo 11, vamos a usar versículos muy conocidos, hermanos, para poderlos glosar. Y ahí puede leer el versículo 1 al 3, del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, fíjense, aquí está ya en el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza, tenemos que estar seguros, es la seguridad, es la seguridad de lo que esperamos. Y la convicción es que estamos totalmente convencidos que sí existe y que sí va a ser así como Dios nos dice a través de la Escritura. ¿Por qué? Y ahí dice el versículo 2, dice, ¿por qué? Por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos, que no fueron lo que estábamos hablando, por su fe, nunca dejaron su fe. Ellos siguieron a Dios, Dios les decía, y ellos seguían adelante, y sabían que la salvación estaba adelante, no llegaron, pero fueron fieles a Dios. Por eso dice del versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, que lo tenga ahí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hasta el 6, ¿no? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Fíjense. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Y lo dice por la fe, Enoc fue traspuesto, o sea que fue llevado para no ver muerte. Y fue hallado porque la traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
¿con qué lo agradó a Dios? Obedeciendo. Su fe era tan grande. ¿Ok? Y eso es lo que nos está hablando aquí. ¿Quién puede leer el versículo 7 al 10? Porque Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, aunque se salven, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese la fe de ellos. Por eso dice Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían y verdaderamente no se miraban, porque ¿quién iba a creer que iba a llover agua del cielo cuando todo salía de la tierra, al vapor? Y le dice, estamos haciendo un arca porque va a venir un diluvio, se va a inundar el mundo y necesitan ser salvos. Pero necesitan tener fe en Dios. Nadie creyó. Una vez que vino el diluvio, sonaban las puertas para que les abriera y fue demasiado tarde. A Abraham se le dijo, sal de tu parentela y vete a la ciudad que yo te diré. Y él siguió el camino que Dios le indicó. No sabía dónde iba, pero su fe sabía que no él iba a fracasar, porque ¿quién iba con él? ¿Quién lo estaba guiando? Dios. Y él, todos estos hombres que tenían tanta fe, ellos buscaban, dice que buscaban una ciudad, otra ciudad. Ya no estaban satisfechos con el mundo. Y eso es lo que es el cristiano. No debe estar satisfecho con el mundo, porque nosotros esperamos una ciudad que se encuentra en el cielo. Amén. Entonces, ¿por qué todavía la gente duda de Dios? Estos hombres de la antigüedad nunca dudaron y son premiados, porque una vez que Cristo muere en la cruz, su salvación corrió hacia el principio de la creación y salvó todos aquellos hombres que fueron escogidos por Dios. Adelante. Bueno, hay que dejar bien claro, hermano, que en la era de mosaica, la era patriarca, nuestro Padre Dios les hablaba a todos aquellos siervos por sueños, por visiones, y era como ellos hacían caso, tenían una fe, ¿verdad? Y hoy en día no se nos va a hablar por sueños y visiones, no vamos a tener ese tipo de comunicación con Dios. Por eso el versículo 6, y hay que recalcar eso, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios, hoy en este tiempo, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Por medio de la Escritura. Es como tener una comunión directa con Él. Así es. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros cuando pedimos a Dios, pedimos por sabiduría, no vamos a solamente vamos a orar, ya, por medio del Espíritu Santo, ya soy ya voy a predicar la palabra, ya sé la Biblia. No es así. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nosotros vamos entendiendo, pedimos a Dios para que Él nos dé entendimiento para poder discernir la palabra de Dios. Es como trabaja el Espíritu Santo. Si orar a Dios, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Así es como y pidiéndola. Así es, hermano. Sí, pidiéndola en oración. Pero a veces esperamos que la sabiduría nos caiga así de repente como un humo, como una paloma, dice, o algo del cielo que nos caiga. Necesitamos ahora estudiar. Necesitamos estudiar la Escritura, porque esta es inspirada por el Espíritu Santo. Ok, hermanos, eso que siguiendo con el libro de los Hebreos, ¿en dónde nos quedamos? Dice el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Ella creyó que Dios era
que le iba a dar lo que le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todo lo que Dios les concedió a todos aquellos que tenían su fe fuerte. Pero ¿qué dice el 13? Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre, ¿dónde? La tierra, hermanos. Todos estos murieron sin ver a Jesús. Todos estos murieron sin ver la salvación. Porque la salvación se agregó a ellos después de que Cristo murió en la cruz y fue resucitado, y ahí empezó la salvación. Todo eso abarcó hasta la antigüedad. Ellos sabían que Dios les ofrecía la salvación, pero no sabían cuándo. No sabían cuándo. Pero una vez Jesús vino, Jesús fue puesto en la cruz, murió y resucitó, que es el Evangelio de salvación, y todos aquellos fieles a Dios alcanzaron la salvación, aunque no lo vieron. Por eso Jesús le dice, Cristo Jesús le dice a Tomás, porque vistes, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y ahí es donde estamos ahora nosotros. Bienaventurada la iglesia ahora que sabe lo que la Escritura nos dice, y que no vemos lo que ellos vieron al principio, pero sabemos que Dios es fiel, como dice Sara. Dios es fiel y Él hace lo que promete. Así que 1 de Pedro, capítulo 1, nos hablamos más de esto. Capítulo 1, el versículo del 10 al 12, el que lo tenga por ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de su salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12, ¿no? Entonces, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? Ahora vosotros. Ahora vosotros. Gloria a Dios de todos estos escogidos, hermanos. Todos estos escogidos que predicaron la palabra en el Antiguo Testamento, y se vino la obra del Señor a través del tiempo, y estamos ahorita en la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos da? ¿Para qué nos escoge Dios? Para seguir la trayectoria de su obra. Simplemente caminar en la trayectoria de su obra. No nos habla de otras cosas más que salvar al mundo, predicar al mundo para que el mundo sea salvo. Así como usted y yo tenemos el privilegio de haber sido escogidos como los apóstoles. ¿Verdad que fuimos escogidos? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Efesios capítulo 1, versículo del 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Quiénes estos? ¿A quién escogió Dios? A la iglesia. La iglesia la escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. No a Pedro, Juan, o Jorge, o Noé. No. A la iglesia. Todos los que están adentro de la iglesia, ellos son los escogidos ahora. Todos los que están adentro. Y si cómo sabía el Señor de mí, bueno, no era de ti, es la iglesia. Que la iglesia se fundó para que Dios escogiera a aquellos que van a ser salvos.
aquellos que van a predicar su palabra. Entonces, cuando nosotros no predicamos o no hablamos o no representamos la palabra de Dios, estamos fallando, estamos en dudas. Empezamos a pensar que salvo, siempre salvo. Ya no necesito hacer nada, nomás ya me bauticé, me siento, oigo, vengo cuando quiero, hago esto, hago lo otro, pero no hago el mandamiento de Dios. Y el mandamiento es hablar de su obra, ayudar a aquellos, así como nos ayudaron a nosotros cuando nos predicaron la palabra, así tenemos ahora que nosotros dar, porque gratis la recibimos y gratis la tenemos que dar. Es la palabra de Dios. Así que los escogidos es la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? Dice el 6, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en quién. ¿Quién es el amado? No nos dijo que oyéramos nomás a Él, porque si oyemos nomás a Cristo, la doctrina de Cristo, entonces somos adoptados por Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Ok? Así que el 6 representa el fruto de la gracia de Dios. Somos el fruto de la gracia de Dios. ¿Quieren la gracia? ¿Quién es la gracia? Cristo. Cristo Jesús. Sí, hermano. Sí, hermano, ahí en primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, raza de nación santa, pueblo escogido por Dios. Ahí está. Que anunciéis las virtudes. Las virtudes. Exacto. Así es, hermano. Entonces, podemos brincar algunos versículos por falta de tiempo, hermanos. ¿Ok? Vamos al versículo 13, 11 y 12. De Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Bueno, estos dos versículos representan el carácter y la obra de Dios. Si nosotros estamos aquí para la alabanza de nuestro Dios, estamos representando a Dios. Y ya lo dijimos antes, como embajadores de Dios, representando la obra del Señor aquí en la tierra. ¿Ok? Eso es. ¿Qué dice 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa las aras? Es un compromiso. O sea, es una promesa que se va a llevar a cabo. Nosotros ahora, con el 13 y 14, nos da a entender que nosotros somos posesión de Dios. ¿Por qué nos está dando las arras del Espíritu Santo? Para darnos la promesa y para ser de una vez adoptados hijos suyos. Por eso la palabra escogidos quiere decir apartados para Dios, siervos de Dios, trabajadores de Cristo para su obra. Amén. Esa es la palabra. Así es. Así que la iglesia es escogida para Dios y así que somos para la alabanza de su gloria. Vamos a terminar con el último versículo, en el capítulo 3 de ahí de Efesios, y versículo 8 al 12, que lo tenga ahí, y miremos para qué es la iglesia. En que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. 3 al 8, hermano. El 8, 3, 8 al 12. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Para que la multiforme
Sabiduría de Dios. La multiforme quiere decir que la sabiduría de Dios tiene muchas cosas, hermano. Demasiado, multicolores, como dice. ¿Entienden? La sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por quién. Por la iglesia. ¿Ve? Ahora, ¿cómo sigue la trayectoria de su obra, hermanos? Hablábamos de ser siervos, hablábamos de ser obedientes, y ahora somos escogidos por Cristo Jesús para llevar su obra adelante. Porque así como aquellos que murieron sin ver la salvación, hasta después llegó a ellos, ¿entienden? Aquellos que vieron, así nosotros estamos ahorita también trabajando en su obra, sabiendo que Cristo viene y que Él tiene moradas para nosotros en el cielo. Pero la Biblia no lo dice. Ahora dice la gente, quiero ver para creer. Pues morirás en tus propios pensamientos. Porque si morimos en la fe, seremos galardonados por Dios, que es el premio, cuando recibamos la promesa de Él. Hay una promesa, por eso son las arras, porque Él nos promete. Las arras representan al Espíritu Santo, y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo para que Él afirme la promesa en nosotros. Ahora, ¿por qué dudamos? Porque si dudamos, no vamos a llegar al cielo, no vamos a ver la promesa. ¿Qué es lo que quiere usted? Pregúntese y examínese. Pero la palabra se ha predicado y el mensaje se ha puesto. Si alguien no pertenece al cuerpo de Cristo, si alguien quiere ser siervo escogido de Cristo para su obra, ahora es el día de salvación. Mañana no sabemos si nos volvemos a ver. Mañana no sabemos. Pero si alguien quiere entrar al cuerpo de Cristo, ahora es el día. Ahora es el día. Mientras nos ponemos de pie, vamos a entonar un himno de invitación. Esos 2 minutos o minuto y medio que el himno dura, medite en la palabra, y si usted necesita las oraciones de la iglesia, pase al frente. Si usted necesita pertenecer al cuerpo de Cristo, pase al frente y lo ayudaremos a hacer su decisión. Que Dios los bendiga mientras cantamos de himno. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 49, en la viña del Señor. Número 49, en la viña del Señor. Si estamos listos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder de Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor?